En Acción Legal tendremos el tema Los inmigrantes en México. Estarán con nosotros en el estudio la maestra Rosa Cornelio Landeros de la Universidad de Tabasco y el doctor José de Jesús Regis García, catedrático de la Facultad de Derecho y Criminología de nuestra máxima casa de estudios. Este programa va a estar muy bueno. Esto es Acción Legal. Ellos suben al tren llamado La Bestia, persiguiendo el sueño americano en busca de una mejor calidad de vida, arriesgando la vida, pasan por hambre, sed, frío, violaciones, robo, levantados por la delincuencia organizada, ilusionados de cruzar y residir a Estados Unidos, ya sea por falta de trabajo, por persecución política o por el medio ambiente en el que viven. Los niños migrantes que pasan por México es debido al rumor de poder solicitar refugio a niños vulnerables y en riesgo, con el riesgo de quedarse en camino o de no sobrevivir en algunos casos, deciden quedarse en México como inmigrantes. Eso sin dejar mencionar a los falsos migrantes que se aprovechan de la situación de los migrantes, robándoles identificaciones para pedir dinero en los cruceros. ¿Cuáles son los derechos que tienen estos migrantes? ¿Cómo mejorar la situación legal de los inmigrantes en México? Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El tema de hoy, los inmigrantes en México. Y para ello, hemos invitado a los expertos. Le agradezco mucho a la maestra Rosa Cornelio Landeros. Ella es de la Universidad de Tabasco y está trabajando, ha trabajado en estos temas, ha escrito en estos temas. Y bueno, bienvenida. Sabemos que está aquí haciendo una estancia doctoral. ¿Cómo está, maestra? Sí, muy bien. Disfrutando de esto. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos al doctor José de Jesús Regis García, catedrático de nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de Derecho y Criminología. ¿Cómo está, mi querido doctor? Muy bien, doctor Steele, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos compartir con su público las inquietudes de este tema tan interesante y tan trascendente socialmente. Sí, es de impacto a la sociedad, porque a veces nos encontramos cada drama social que nos hemos encontrado pues en las calles, en las escuelas, en el periódico, y eso motiva a veces de aliento y otras veces de desaliento, cuestiones desagradables que hay de los inmigrantes. Pero entrando al tema, mi estimado doctor Regis, ¿cuáles son los derechos de los extranjeros en México? Sí, bueno, conviene aclarar que un extranjero que llega a nuestro país, de entrada se presume que su ingreso a nuestro país fue legal y tiene derecho a todos los derechos que tiene un mexicano, desde acceso a la educación, servicios del registro civil, servicios de salud, como si se tratara de cualquier mexicano. Tan es así que en caso de que se llegara a cuestionar sobre su legal estancia, tiene que haber un procedimiento en el cual se le tiene que oír y vencer para poder determinar si su ingreso o su estancia, más bien dicho, ya en nuestro país es legal o no es legal. En esos casos, pues ya se tomará la resolución correspondiente, que puede ser una deportación, que es el caso más extremo, puede ser un retorno asistido, que es aquel mediante el cual el Instituto Nacional de Migración facilita su retorno a su país sin ninguna sanción, o bien puede tener derecho a una regularización de su estancia en México. Pero sí es importante aclarar que se presume de inicio su estancia legal hasta que dentro del procedimiento migratorio no se demuestre que su estancia es irregular. Los oficiales del registro civil no pueden negar ningún trámite, es decir, para aquellos extranjeros que quieran contraer nupcias o registrar algún hijo, el llegar al registro civil no es necesario que les pidan que acrediten su estancia legal en México, como el servicio médico, como cualquier otro derecho de mexicanos. Son sujetos de respeto a los derechos humanos, son sujetos
de debido proceso en caso de que se les involucre en la comisión de algún delito. Tienen derecho a ser asistidos como cualquier víctima cuando son víctimas de un delito. Entonces realmente no hay una distinción entre mexicano y extranjero en base a los derechos que deben de tener. ¿Cuántos extranjeros tenemos anualmente que llegan aquí a nuestro país? Bueno, tenemos anualmente, es variable, pero las últimas estadísticas de las que tengo conocimiento son al mes de abril de este año, en donde de ingresos legales, obviamente, por cualquiera de los puntos de internación que maneja la ley, que son aéreo, que son marítimo o que son terrestre, un poco más de 10 millones, sobresaliendo el tránsito o la internación vía aérea, que es la más concurrida, ¿verdad? En cuanto a la detección de extranjeros en calidad irregular, debe andar a un poquito arriba de los 50,000 hasta el mes de abril, de los cuales aproximadamente unos 10,000, es decir, un 20%, un poquito menos del 20%, son menores, no acompañados. Ok. En Tabasco, ¿cuál es lo que usted ha escrito, mi querida maestra Cornelio? ¿Cuál es la situación de los inmigrantes? Pues tienen por ahí alguna frontera con Guatemala, ¿no? Así es, en el estado de Tabasco tenemos frontera con lo que es Guatemala, por el municipio de Tenosique, es la frontera sur. Es una situación un poquito complicada dentro de las investigaciones que se han hecho por diferentes organismos internacionales. Se ha detectado que pues sí hay una violación a los derechos humanos de los migrantes, tanto salvadoreños, guatemaltecos como hondureños, debido a que pues no hay una realidad. El instituto no aporta el apoyo tal cual marca la Constitución y los instrumentos internacionales. Pues hay una investigación ahí que se ha hecho hasta el año pasado. Vimos de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace el comisionado va y hace un encuentro con organizaciones civiles, hasta religiosas, donde las familiares de migrantes se quejan de que no se les da el apoyo, que no saben qué es el paradero de su familiar, que salió de Guatemala, que salió de Salvador, debido a que son violentados los derechos humanos en sí. Entonces el año pasado, como en mayo, ellos manifestaron ahí esa situación debido a que en mayo del año pasado, pues ellos le echan la culpa al Instituto Nacional de Migración de que encapuchados los atacaron. Ahí el problema es que 29 de las estaciones de migración están en esa zona, lo que es Tabasco y Chiapas. Ahí el paso más fuerte es el de la bestia. Todos esperan subirse a ese... La bestia. La bestia. Nos vamos a un corte y es un tema, nos vamos para ver lo de la bestia, también un tema muy, muy complicado. Y regresamos con la maestra Rosa Cornelio. Continuamos con Acción Legal. Estamos con el tema los inmigrantes en México. No le cambie, este programa está bueno. Acción Legal. Más adelante. Como ya no pueden seguir legal. adelante porque se les cobra por el paso y no tienen ellos dinero, pues ahí los agarran para la delincuencia organizada o... Continuamos con la Acción Legal, el tema de hoy, los inmigrantes en México. Ahorita que hablamos de la bestia y todo eso, esos desaparecidos, ¿fueron porque entraron en forma ilegal a México? Así es, son en realidad personas que vienen de su país buscando, algunos dicen mejorar su forma de vida, Otras oportunidades. Otras oportunidades de crecimiento, pero lo que se encuentran ahí, ¿no? Es algo difícil. Pues muchas investigaciones que se han hecho es que también existen bandas que los atacan, son delincuentes. En 2013 ya se le ha hecho observaciones a México sobre esa situación, que vigilen que no se ataquen a esas personas. ¿Por qué? Porque también tienen sus derechos humanos.
Si México ha firmado un sinnúmero de tratados internacionales, lo más importante debe de ser respetarlos, ¿no? Y ahí vemos que si hay una violación a los derechos humanos del migrante, pues ellos se quejan mucho porque hay violaciones, se ha visto como hay tratas de blanca, como ya no pueden seguir adelante porque se les cobra por el paso y no tienen ellos dinero, pues ahí los agarran para la delincuencia organizada o las muchachas, a veces niñas, son utilizadas para prostituirlas también. Entonces ahí vemos que sí es un problema. punto fuerte en cuestiones de migración en México. Este tipo de situaciones, mi querido doctor Regis, o sea, eso que habla la maestra de violaciones a los derechos humanos, ¿por qué no se regularizan estas personas? ¿Por qué es lo que falta? ¿Por qué ese tipo de acciones que se da pie para que entre la delincuencia y etcétera? ¿Es difícil regularizar un extranjero que venga, en el caso de Guatemala? No, fíjate que realmente de los problemas que más inciden respecto a la condición ilegal de muchos extranjeros en nuestro país, lo es precisamente el hecho del desconocimiento que se tiene respecto a que el marco normativo les permite, en la mayoría de los casos, poder ser residentes legales en nuestro país. Ejemplo, la ley te dice que si eres familiar de algún mexicano, ya sea a través de un vínculo de matrimonio o a través de un concubinato, o en aquellos casos en los que ya incluso procreaste un hijo mexicano, pues tienes derecho a una condición legal. La mayoría de las veces ese desconocimiento, tampoco te puedo negar que muchas de las veces el mismo temor que otras personas les meten o les dicen o les hacen creer a los extranjeros, diciéndoles que si no trabajas bajo estas condiciones te voy a deportar o le voy a hablar a la migra, por así decir, para que venga por ti, hace que se asusten más y no consulten o no pregunten las posibilidades que tienen de regularizar su situación. Otro aspecto normativo muy importante es que en los casos en los que mencionaba la maestra, en aquellos casos en los cuales de manera permanente extranjeros indocumentados han sido víctimas aquí de delitos, como el caso de trata, como el caso de secuestro, como el caso de que los obliguen a realizar determinadas actividades ilícitas, el ser víctima de un delito grave también te permite que a través de un mecanismo legal puedas tener una condición de estancia que te permita afrontar ese proceso para efecto de que incluso se te llegue a reparar el daño. Esa condición legal abarca incluso una visa de trabajo, pues obviamente para que te puedas sostener en lo que afrontas el proceso. El marco legal ahí está, influye lo que comentaba en un principio, el desconocimiento, el miedo. Si tú llegas a tratar de regularizar tu situación a cualquier oficina del instituto, por normativa, está prohibido que te presenten ahí, que te detengan, pues, aunque la detención no es el término jurídico adecuado, sino presentación, el instituto está impedido para presentarte cuando vas en busca de información para regularizar tu estancia. Entonces, muchas veces es el miedo que tiene el extranjero, el miedo que le fomenta el mexicano, el patrón, el esposo o la esposa misma, ¿verdad? Si no me das, voy y te denuncio en migración para que te deporten. Si no trabajas a este salario, voy allá. Los delincuentes organizados, pues obviamente a mayoría de razón, ¿verdad? O trabajas para mí o te llevo a migración. Entonces, ese miedo ha ocasionado que este problema pues se haga una bola de nieve, ¿verdad? Que empezó con un pequeño y a medida en que va avanzando se hace mucho más grande, pero el marco normativo ahí está, la ley ahí está, hay que informarse, hay que pedir información y en la mayoría de los casos tiene una solución. Hay poca difusión, maestra, en respecto a los derechos que tienen los inmigrantes, lo que me comenta el doctor Regis, que da pie a prostitución, vejaciones, humillaciones, todo esto. O sea, a veces
¿Es cierto? ¿Hay miedo de acudir a las autoridades? Yo digo ¿O alguna que sí. apatía? O no sé, ¿qué es lo que usted percibe en su estado? Yo digo que sí es poca preparación también e información. El mes pasado también pasó con 3 chiapanecas. Las agarró el Instituto de Migración y según ellos decían que eran guatemaltecas y las detuvieron por varios días hasta que Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo la investigación. Ellos llevaban su credencial, iban a trabajar a otro estado. Entonces las confunden con guatemaltecas y le violan sus derechos también, confundiéndola con migrantes. Entonces, ¿qué vamos? Que también la autoridad tal vez desconoce ciertas reglas, ciertas leyes. Más bien, la misma Constitución está en el artículo 1 y 2 bien clarito, en el artículo 11, en el 33 nos habla precisamente cómo debe ser el paso, transcurso de una persona que está dentro de nuestro país. Y a veces las mismas autoridades desconocen cuáles son las facultades que tienen para tratar a estas personas. Si las autoridades desconocen, pues más la población, ¿no? Entonces yo digo que es desconocimiento, al menos allá en el 2014 detectaron un centro donde las niñas de 13, 14, 15 años las prostituían y todas eran extranjeras, eran migrantes. Entonces, como ya no tienen dinero para pagar, para poder subirse a este tren que las lleva, ahí las prostituyen, no les dan trabajo de manera honesta y ellas empiezan a prostituirse obligadas, pues, porque desconocen, como dice el doctor, perdón, no se les enseña cuáles son sus derechos cuando llegan a un lugar. A veces también ha pasado que ellos vienen con documentación y se las roban durante el paso de Guatemala a México. Sí se han quejado mucho del instituto, que dice que son los de migración los que les hacen esto para cobrarles más. Como ellos ya no traen dinero para pagar, pues ahí se quedan. Entonces es un desconocimiento total. Muy bien. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los inmigrantes en México. No le cambie. Esto es Acción Legal. Más adelante en Acción Legal. Pasar por migrantes es muy perceptible. Tú los ves un día y al día siguiente son otros, son los mismos. 3 días son los mismos, una semana cambian y lo vuelven a hacer. Ella dice que solo le quedaba una opción, separarse de nuevo de su hijo y enviarlo a Estados Unidos. Prefería saberlo lejos que tenerlo cerca en una tumba. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los inmigrantes en México. Mi querido Regis, México pues ha servido como un lugar de paso a Estados Unidos. Y de ahí vienen muchos compañeros, hermanos de otras repúblicas. Y a veces vemos dentro de las cruceros, gente que se dice ser extranjeros, y a veces es incómodo, ¿no? Sí, eso es atractivo en el caso de Nuevo León, bueno, para transitar a Estados Unidos. Sí, pues obviamente la posición geográfica de nuestro país y más que nada la de nuestro estado, que incluso es frontera con Estados Unidos, pues genera que gran parte de la migración en tránsito, digamos, que su destino final es Estados Unidos, pues tenga que cruzar por nuestro estado. Hay que tomar en cuenta que ya el migrante que llega a Nuevo León viniendo del sur ya trae en su andar 30, 40 días de viaje previo, ¿verdad? Y hablando ya de los que son Guatemala, Honduras, si nos vamos un poquito más para atrás, pues lo que les lleva transitar esos, en la mayoría de los casos son vía terrestre, aunque hay también vía aérea. Pero la mayoría es vía terrestre, vía férrea, como mencionaba la maestra. Sí.
Entonces ya llegar a Nuevo León, pues ya prácticamente estás a nada. Y las condiciones del viaje, me imagino que por la naturaleza misma, pues cambian, ¿verdad? No es lo mismo salir y cruzar en Chiapas a llegar y tratar de llegar ya a tu destino final, que es Nuevo León. Entonces ya influyen una serie de factores. Por ejemplo, me imagino que pues, el dinero se va acabando, la fuerza física va disminuyendo, el aseo va siendo ya un factor también considerable, y lo que en un principio aquí era como que una parada para reabastecerte de energía física, de aseo personal, incluso de recursos, que dio origen a que algunos migrantes se iniciaran a pedir en las calles para continuar su trayecto. Pues yo creo que a la fecha ya mutó esa situación y ya no son migrantes los que vemos en los cruceros pidiendo dinero. Digo, Se hacen pasar. Se hacen pasar por migrantes. Es muy perceptible. Tú los ves un día y al día siguiente son otros, son los mismos, 3 días son los mismos, una semana cambian y lo vuelven a ser las mismas personas. O sea, ves, ya ahí son personas nacionales que ya incluso son habitantes aquí de nuestra ciudad las que se encuentran. No digo que en su totalidad, pero yo fácil, de lo que he percibido, un 90% no son migrantes. El migrante no tiene la intención de quedarse aquí Va de paso. 4 meses, va de paso, en lo que se reabastece de cuestión económica, de energía física y de aseo, y él le sigue, no es su intención. Y si somos observadores, vemos que las personas que están en los cruceros siempre van a ser las mismas. Algunas veces los vas a ver en Gonzalitos, enfrente de Liverpool, que son de los puntos más concurridos. Otras veces los vas a ver en Santa Catarina, otras veces en Escobedo, San Nicolás, pero pues como que se van rotando ahí. Yo creo que no estamos en presencia de migrantes los que están en los cruceros, sino que la mayoría son gente de aquí ya del estado de Nuevo León. ¿Las corporaciones policíacas están autorizadas para detener a inmigrantes en el caso de que sean realmente inmigrantes? La ley de migración es muy clara y dice que solo la autoridad migratoria es la única que está facultada para solicitarle a alguna persona que acredite su estancia legal en México. Por eso, en un principio, cuando hablábamos de los derechos que tienen los migrantes, te hablaba de una manera general. Todo ingreso se presume legal. Ahora sí que hasta que el instituto no te demuestre lo contrario. De ahí en fuera, mientras no sea la autoridad migratoria, ninguna autoridad te puede cuestionar o te puede negar un servicio en base a que no le acredites tu calidad migratoria legal. Su legal estancia. Así es. El sueño americano, maestra, ¿sí? Porque es cierto lo que dice el doctor Regis, a veces es punto nada más de paso, no la intención quedarse, ¿no? No necesitan quedarse. De hecho, ahí es donde abusan, comentábamos con el doctor la cuestión de que, ahorita acaba de decir que solamente el instituto tiene facultades. Por ejemplo, allá se ve de que pues, lo que es seguridad pública, los uniformados, ellos sí atacan a los migrantes. Entonces, ahí vemos que el desconocimiento, volvemos otra vez, de las leyes, de los derechos, violentan el derecho del migrante. Otra práctica que se ve mucho allá es cómo les ofrecen documentos falsos. Por eso que pasó con las indígenas que son de Chiapas, fue porque ellas presentan su credencial de lector, pero dicen que es falsa, y es porque precisamente es una zona donde se vende mucho documento falso. Cuando ellos siguen su camino, que es llegar hasta esta parte del norte, pues lógico, son 57 estaciones que recorre todo hasta llegar al norte. Entonces, en una de esas, pues le van a detectar que son falsos los documentos. Entonces, ahí vemos como su sueño que llevan llegar a Estados Unidos se trunca. ¿Qué puede hacer Tabasco, de su opinión, para poder evitar esa violación a sus derechos humanos? Yo digo que hay un poquito de falta de preparación. Como decía el doctor, si ahí el instituto está capacitado, puede prestar el apoyo.
como lo que está pasando en Chiapas. Chiapas el mes pasado ya pusieron su centro de atención al migrante. ¿Qué va a hacer ese centro? Va a aportar ayuda al migrante para que pueda seguir, dependiendo como sea su situación, que va a estar aquí, ¿no? Si no trae documento, pues lógico, le va a tener que ayudar a ver qué es lo que sigue. Yo creo que eso es lo que falta allá, que en lo que Tenosique está un poquito disperso, no se le da la atención debida. Creo que hay que poner igual un poquito más de atención, la preparación de la autoridad que está en la zona fronteriza. Y campaña de difusión, ¿no? La campaña de difusión. Aquí en la pantalla van a estar viendo ustedes los puntos importantes donde cual puede los inmigrantes, cualquier persona conocer sobre sus derechos. Los teléfonos están en pantalla, los centros de apoyo. Pues yo les agradezco mucho, mi querida maestra, que ha estado aquí en Acción Legal, y mi querido doctor Regis. Gracias, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho el que haya estado aquí dándonos esta información también tan vasta e importante para la sociedad y para los hermanos inmigrantes que puedan estar aquí en el estado o que estén de paso también, ¿no? Pues muchas gracias, mi querido doctor Regis. Muchas gracias a usted, y nada más aclarar, ¿verdad? Ser migrante irregular no es delito. Que no crean que están, ni que les hagan creer que es un delito, es una infracción administrativa y se sanciona como tal, pero no es ningún delito. No es delito. Muy bien, pues ya quedó aclarado. Hasta la próxima emisión. Nuevos temas, nuevos personajes y con temas que impactan a la sociedad. Esto es Acción Legal. Bye bye.